Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta tarde en que nos dirigiremos a ustedes a través del consejo de la palabra de Dios. Sean bienvenidos los que se van a conectar, los que van a escuchar el mensaje. Que Dios los bendiga y que encuentren en el consejo de esta tarde edificación para sus vidas. Gracias a Dios, primeramente, por guardarnos, por tenernos acá, listos para iniciar el propósito de Dios. Y es así como vamos a hacer una oración. Si le es posible, acompáñeme y vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu fidelidad que es grande. Ahora, Padre, en tus manos me encomiendo para que la presencia de tu Espíritu Santo administre, oh Dios, el consejo de tu palabra en nuestra vida. Señor, úsame únicamente como un vaso, como un conducto, pero que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, Señor. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad de llegarnos a nuestros hermanos y amigos a través del consejo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos gozosos, aunque las circunstancias muchas veces se muestran difíciles, oscuras, pero mientras el Señor esté con nosotros, cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, vamos a salir adelante. Y es así que vamos a entrar a la palabra del Señor en este momento. Y déjeme decirle que hoy estaremos hablando acerca de un pasaje relacionado con la condición de los hombres hoy en día, con el carácter de los hombres en estos últimos días. Y hemos recibido la necesidad de hablar de este tema, hermanos, porque el consejo nunca llega tarde, especialmente cuando el consejo viene de aquí, de la palabra. Vamos a hablar acerca de 2 de Timoteo en el capítulo 3, en el versículo del 14 al 16, pero estaré únicamente tomando el versículo 16, ¿verdad? 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, el tema del mensaje es el poder de la palabra de Dios. Recalcando en la introducción, entonces decíamos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, siendo él su hijo espiritual, ¿verdad? Recordémonos de que Timoteo fue en el primer siglo, fue pastor de la iglesia de Éfeso. O sea, aquí Pablo le va a hablar dentro de dos características. Le va a hablar de pastor a pastor y le va a hablar de pastor a miembro. Timoteo tenía inteligencia, amados hermanos. Recordemos aquí en el versículo 15 que dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Tenía conocimiento, pero le faltaba algo, porque como era un pastor joven, entonces, vamos a decir así, era inexperto, ¿verdad? Tenía el conocimiento, tenía aquí, la palabra la tenía bien asentada, pero por su juventud era inexperto. ¿Por qué? Porque la sabiduría no viene únicamente en sí de el conocimiento, se necesita experiencia, y eso era lo que Timoteo no tenía, y Pablo le hace énfasis en esto. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, para tener sabiduría se necesita la experiencia, porque la sabiduría es el conocimiento practicado. ¿Sí me entiende? O sea, que la sabiduría viene a través del conocimiento en acción. Lo que estamos viviendo, allí viene la sabiduría. La sabiduría no solamente es en el concepto de leer y leer, no, hay que practicarlo, ¿verdad? Hay que practicarlo. Una persona no adquiere sabiduría solamente por saber muchas cosas, porque la sabiduría se adquiere de las cosas aprendidas, pero practicadas. Allí es cuando entra la sabiduría en la persona. Ustedes recuerdan nuestros ancestros, nuestros ancianos. Muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, mas sin embargo tenían una sabiduría, porque en el transcurso de la vida venían practicando las experiencias. Entonces tenían una sabiduría extremadamente grande para aconsejar, sin haber ido a una universidad, a un colegio, ¿verdad? Por eso decimos de que la sabiduría es a través de la práctica, o sea, a través del conocimiento práctico. Usted ha escuchado el mensaje que dice, la práctica hace el maestro. Es así. Hay muchas personas, yo conozco a uno de que se graduó de maestro, pero nunca ejerció. Pasaron 15, 20, 30 años y él se dedicó a otra clase de trabajo, porque no le llamaba la atención, ¿verdad? Pero no tenía, podría haber tenido el conocimiento, pero como no tenía experiencia magisterial, entonces no le servía en cuanto a eso la sabiduría. Así que Pablo le habla a Timoteo, le escribe a Timoteo. Recordemos de que Pablo está preso en Roma, ¿verdad? Entonces Pablo le escribe a Timoteo, dándole estos consejos, y a la misma vez Pablo le dice que casi todos lo habían abandonado porque estaba preso. O sea que si nos damos cuenta, el refrán que dice, el que está en la cárcel y en el hospital
de sus amigos se tiene que olvidar. Es triste, pero el apóstol Pablo, en el sentir de tristeza, le cuenta a Timoteo: casi todos me han abandonado, y le pide a Timoteo: vaya a verlo. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, es una advertencia que el apóstol Pablo le está haciendo a Timoteo, a que dedique tiempo, a que cuando vaya a predicar, que tome el tiempo necesario para nutrirse él, para nutrir al pueblo que lo va a escuchar. Le advierte de que en los postreros días, de acuerdo al capítulo 3, va a ser difícil. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Porque, amados hermanos, recordemos de que estamos en estos tiempos difíciles donde muchos cristianos no quieren escuchar el consejo de la palabra de Dios. Quieren irse por las ramas, por las tangentes, quieren únicamente escuchar fábulas que los entretengan. Y el apóstol le dice a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, mira, esfuérzate para inspirar a los hermanos, para instruir a los hermanos, porque hay falsos maestros. O sea, le está animando a que se enfoque a predicar la palabra, pero no solamente a predicarla, sino a predicarla bien. O sea, amados hermanos, de que estamos en esos tiempos conflictivos y difíciles, en que todos creemos estar bien y nos hemos olvidado del consejo de la palabra. Estamos leyendo menos la palabra. Hay cristianos de que han abandonado el consejo de Dios y únicamente se han dedicado a escuchar, a ver en la televisión, a escuchar, y sacan sus propias conclusiones. Ahora, lo primero que quiero dejarles notar es esto, amados hermanos: los cristianos debemos de ser exigentes. Pablo estaba siendo exigente con Timoteo a que dedicara tiempo para presentar un mensaje al pueblo que lo escuchaba. Pero también Pablo nos insta a nosotros, que nosotros como cristianos debemos de ser exigentes con nuestro oído espiritual. Exigente con lo que comemos espiritualmente hablando. Vean en el libro de Job, capítulo 34, dice: porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. ¿Qué significa esto, hermano? Que hay que meditar en lo que escuchamos. Hay que digerir lo que nosotros comemos espiritualmente hablando. Tenemos que ser exigentes, porque muchas veces la debilidad espiritual, la anemia espiritual, viene del no poder discernir, del no poder digerir lo que estamos comiendo o lo que estamos escuchando. Y el propósito es de que dejemos de ser comelones de comida chatarra, hermanos. Tenemos que volver a los rudimentos cristológicos, a la palabra. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no es comida ni bebida para que nos guste. Vamos a encontrarnos, amados hermanos, con mensajes donde no nos va a gustar. En la carne se va a doler, va a sufrir porque la van a estar torturando. Y esa clase de mensajes hoy en día se ha abandonado. Hay apatía a esa clase de mensajes. ¿Sabe una de las cosas que me hace gracia? En el buen sentido, es de que hoy en día, gracias a la pandemia, ahora los cristianos tienen
¿qué escoger? ¿Prenden la radio? ¿O prenden su celular? ¿Buscan una predicación? ¿No les gusta? Cambian a otro canal. Si el siguiente no les gusta, cambian a otro. O sea, que hay diversidad de mensajes y cada quien busca lo que se acomoda a él, no esperando el acomodarse a la palabra. Esa es una de las cosas. Entonces, nosotros necesitamos, amados hermanos, discernir lo que estamos adquiriendo. ¿Por qué? Porque hay predicaciones que no nos van a ser de agrado. Y el mensaje de esta tarde está basado en eso, en el poder de la palabra de Dios y la predicación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que, les dije, de que nosotros dejemos de comer comida chatarra, que estudiemos más, que nos preparemos mejor para poder recibir el debido alimento para nuestra alma. Necesitamos nutrirnos, hermanos. La iglesia, parte de la iglesia, no estoy diciendo a usted que me está escuchando o viendo, pero hay hermanos que son anorépsicos espiritualmente, otros hermanos que han caído en la bulimia, de los que reciben el mensaje y saliendo van y lo vomitan. La anemia espiritual. Y eso es el carácter de los hombres de hoy en día. La segunda cosa, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque, amados hermanos, nosotros debemos de valorar el mensaje que cada siervo prepara para instruirnos. Nosotros debemos de valorarlo. No podemos subestimar ni al que trae el mensaje, ni la palabra de Dios. ¿Saben por qué le digo esto? Conocí un hermano que trabajaba demasiadas horas. Digo demasiadas, lo suficiente, ¿verdad? Entonces llegaba el día domingo y a la hora del devocional, él agarraba una silla y se sentaba detrás del púlpito, allá. Agarraba un sobre de los de diezmo y agarraba 3 o 4 versículos. Y después, eso que tenía en el sobrecito de diezmo, sobre eso predicaba a su congregación. Hermana Daisy, Dios le bendiga. Hermana Alvarado, Dios me les bendiga. Gusto de tenerles con nosotros. Gloria, Dios te bendiga. Entonces, decíamos esto, de que debemos de aprender a valorar el mensaje, el sacrificio que hacen aquellos hombres que están preparando el mensaje, la alimentación, la vitamina, la nutrición para nosotros. Pero un mensaje así, usted puede decir, alguien puede decir, pero es palabra de Dios. No se conforme con menos. No se conforme con menos. Porque el mensaje de Dios hacia su vida es más que 2 o 3 versículos. Se tiene que preparar, se tiene que estudiar. El apóstol Pablo le hacía énfasis a Timoteo: prepárate, estudia, estudia. ¿Por qué, hermanos? Porque la nutrición espiritual es importante. Y déjeme decirle, así como este varón, así hay maestros de escuela dominical que trabajan toda la semana, llegan en carrera con la lengua
atravesada del cansancio y llegan a escuela dominical y encuentran una fotocopia de la clase de ese día, y así como llegan, así dan la clase de escuela dominical. ¿Qué fundamento puede tener una enseñanza así? ¿Cómo puedes edificar un pueblo cuando no se ha estudiado, cuando no se ha meditado en la palabra? Por eso decía al principio, debemos de ser exigentes, amados hermanos. Debemos de ser exigentes, porque la iglesia está cayendo en una anemia espiritual. Y la anemia conlleva a muerte. Este no es, digamos, el precepto o el concepto de un hermano o de otro hermano. Esto es el consejo de la palabra de Dios. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, le dice Pablo a Timoteo. Hay predicaciones, amados hermanos, que no van a ser agradables para nosotros. Van a ser como clavos hincados, como aguijones que van a atravesar nuestra carne. Y eso no nos gusta, porque muchas veces hemos caído en querer únicamente o apreciar, creyendo que es un mensaje de Dios, el querer únicamente el puré de manzana o una pizza de pepperoni. Comer vegetales es todo. Amados hermanos, nosotros debemos de haber alcanzado un crecimiento, una madurez espiritual de que conlleve a que nosotros estemos dispuestos para recibir el mensaje de la palabra de Dios tal como está escrito. Por eso estoy hablando de este tema, del poder de la palabra de Dios. Es tiempo de que regresemos. Vea el versículo 4 del capítulo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, las fábulas representan aquellos mensajes amorosos, el cantar de los cantares. Jehová es mi luz y mi salvación. Pero el contexto bíblico no se basa en eso. Se basa en la necesidad espiritual de la mayoría de los hermanos. Por eso muchos hermanos se equivocan. Porque cuando el que está preparando el mensaje, ellos dicen, es un mensaje de hombres. Mientras el mensaje salga de acá, de la palabra de Dios, nosotros debemos de aceptar el mensaje. Permítame relatarle una historia. Un evangelista, un predicador, John Wesley, lo invitaron a una campaña. Cuando iba en camino, recordémonos que en aquel entonces no habían carros, únicamente se transportaban en mulas o en caballos. Entonces cuando iba en camino, lo asaltan y un hombre con puñal en mano le dice, ¿la bolsa o la vida? Él escogió la bolsa y le dio la bolsa. Pero antes de que el hombre se fuera, él le dice, permítame, quiero decirle unas palabras antes que se vaya. Un día, usted se va a cansar de estar haciendo lo que hace. Y le dice el hombre, ¿qué? Robando. Un día va a sentir la necesidad de un cambio en su vida. Y entonces el predicador le dice, allí, en esa bolsa que usted lleva, va una Biblia. Dentro de esa Biblia hay un versículo, un texto que dice, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado.
El hombre se fue. Allá por los años, volvieron a invitar a John Wesley a predicar. Él va, y cuando llega a la iglesia, lo recibe un señor, era diácono de la iglesia, y le dice: yo lo conozco a usted. Y John Wesley le dice: pero yo no lo conozco a usted. Él le dice: sí, yo lo conozco, porque yo fui el que lo asaltó y le quitó la bolsa, y usted me dijo estas palabras: un día te vas a cansar de hacer lo que haces. Yo le dije: ¿el qué? Robar. Un día vas a tener necesidad de hacer un cambio en tu vida. Y el cambio, le dijo, yo lo hice. Me entregué a Cristo y Cristo me cambió. Amados hermanos, quiero decirle que la palabra de Dios, Él tiene poder para cambiarnos. Lo cambió a usted, me cambió a mí, a cada uno de los que lo hemos recibido. Usted como mujer, usted ya no piensa, ya no actúa como antes. ¿Verdad? Ya no actúa como antes. Usted como varón, nosotros ya no actuamos como antes. El ser pendenciero, el gritar, el golpear a medio mundo, ya nosotros ya somos diferentes, porque Cristo tiene poder para cambiar nuestra vida. Dios, a través de su palabra, nos ha cambiado. Ahora, la Biblia dice en el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurrieron muchas cosas, porque Dios no hace cosas inservibles. Dios es perfecto, y Dios dijo que había visto que todo lo que había hecho era bueno. El desorden ocurrió cuando la tercera parte de los ángeles fueron sacados del cielo juntamente con Satanás y vinieron y desordenaron la tierra, porque había orden. Dice que había orden. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que Isaías 45:18 dice de que Dios tiene poder para volver a poner orden en las cosas. O sea que Dios tiene el control de todo. Dios puede, a través de su palabra, cambiar cualquier pensamiento, cualquier actitud, porque Dios es poderoso. El poder de la palabra de Dios, amados hermanos, es inspirada por ese mismo Dios. No es pensamiento abstracto, no fue un pensamiento de humano, fue Dios quien habló a estos santos hombres, estando ellos en diferentes lugares, diferentes tiempos, diferentes ciudades. Pero el Espíritu Santo trajo a la memoria a cada uno de ellos el mensaje de Dios, y todos coinciden en uno. Por eso cuando la gente, es de entender, cuando la gente no sabe, ¿y quién escribió la Biblia? ¿No fueron hombres? Sí, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios tiene poder, amados hermanos. Por lo que me gustaría que analizáramos estas 4 palabras. Dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, lo primero es que es inspiración de Dios, útil para enseñar,
No es enseñar, enséñeme las fotos que trae, enséñeme ese calendario. No es enseñar. Enseñar es de enseñanza. Pero esa enseñanza no es un método, amados hermanos. No es un método de enseñanza, no es un formato, no. ¿Cuántos se acuerdan cuando los G12 empezaron a revolucionar? Ellos ocupan 3 formatos: preencuentro, el encuentro y el postencuentro. 3 métodos de enseñanza que ellos usan. El preencuentro es aquellos simpatizantes que están tratando de traer. El encuentro es cuando ya aceptaron su metodología. Y el posencuentro cuando ya son asignados para adiestramiento, para que lleguen a ser discípulos. Pero ese no es el método del cual Pablo está hablándole a Timoteo. Pablo le dice, toda, está refiriéndose al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era lo único que había. El Nuevo Testamento no estaba en vigencia todavía, amados hermanos, porque la composición del canón del Nuevo Testamento se formó poco a poco. No fue rápido. Entonces, Pablo hace énfasis en que es la inspiración de Dios que nos enseña, refiriéndose al Antiguo Testamento. Y hay muchos cristianos que no queremos leer el Antiguo Testamento, otros que no nos interesa, otros que han caído en la trampa y han enseñado de que como es la iglesia nuevo testamentaria, nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Mas sin embargo, el Antiguo Testamento tiene mucha enseñanza y mucha escuela para nuestra vida. Pero ¿sabe por qué muchos no quieren escudriñar el Antiguo Testamento? Porque Dios era fuerte con el pueblo de Israel. Era fuerte. Pero dije la semana pasada, salgamos de esa nube de creer de que hay 2 dioses. Porque con la vara que Dios midió al pueblo de Israel, con esa misma vara nos va a medir a nosotros en Cristo, y con un tantito más. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el Antiguo Testamento es básico también, hermano. Prueba de ello es de que, les digo, muchos no quieren escudriñar el Antiguo Testamento. Cuando hay escribas bíblicos y le hacen la pregunta del Antiguo Testamento, mejor déjeme del Nuevo Testamento, porque no estamos familiarizados con el Antiguo Testamento. Y fue en el Antiguo Testamento donde Dios implantó las leyes para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero eso no nos hace exentos a nosotros de no tener un patrón de guía. Pablo le recomienda a Timoteo: ciñamos nuestros lomos con la verdad. El ceñir nuestros lomos implica el soldado que se amarraba el cinturón en las espaldas y se metía en la espalda. Pero cuando Pablo le dice ciñamos nuestros lomos con la verdad, es internamente. Cuando nosotros tomamos el rama y lo metemos dentro de nosotros, entonces vamos a vivir vidas santificadas, amados. Porque ese es el propósito. Útil para enseñar. ¿Qué nos enseña? Nos está enseñando y nos enseña a que debemos de vivir vidas santificadas, vidas espirituales. Pero es ilógico pensar que usted y yo vamos a vivir vidas espirituales cuando no leemos el manual, cuando no leemos la Biblia. No podemos, amados hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer frente a
a las adversidades si estamos vacíos dentro de nosotros? Déjenme decirle esto, no estoy en contra. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que todavía hay persistencia en esto. Muchas veces hay hermanos que piden oración por todo, pero a la hora de que hay servicio de oración en las iglesias, no van. Ahora, con la unificación a través de la internet, tampoco. Oye, ahora hay oración. Vamos a orar. Mire, ahorita no puedo, pero sí le encargo, mire, hágame el favor que necesito oración por esto y por esto y por esto. Viene, no voy a poder, pero hágame el favor, hermana, ore por mí, mire, por mis hijos, y que por el trabajo, y que por esto y por lo otro. Repito, no estoy en contra de los que piden oración, porque es necesario. Cuando hay una guerra bastante candente, es bueno pedir apoyo espiritual, pero es malo depender de aquellos que están orando por mí cuando yo estoy viendo televisión, cuando yo estoy enfrascado en otras cosas. Eso no es efectivo. Alguien pidió oración y dice: pastor, yo necesito oración para que reprenda el carácter que yo tengo. Ese no es un espíritu para reprender. Ese es un hábito que tiene que crucificar. Hay cosas que nosotros están en nuestra vida que no son para reprensión, sino que son para crucificar. Otro que dijo: hágame un favor, necesito que ore por mí para que Dios reprenda este espíritu de fornicación. Y le digo: ese no es espíritu. Esa es una obra de la carne que tiene que ser crucificada. Porque Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, que en la cruz debemos de estar juntamente crucificados todos nuestros hábitos malos, todas nuestras emociones carnales, todas las obras de la carne, incluyendo la lengua, tiene que ser crucificada en la cruz del Calvario. Amados hermanos, la otra cosa, tenemos que crucificar la indiferencia, la apatía y el menosprecio hacia la palabra de Dios. Vea, hay pastores, hay ministros, y Dios los bendiga, porque se pasan horas y horas seleccionando, escribiendo, estudiando, orando, leyendo. ¿Sabe cuántas horas me lleva el mensajito para 45 minutos? Estoy desde el domingo en la noche pidiendo, orando, pidiendo, orando. Desde el domingo, toda la semana. Y todavía al mediodía yo cierro la Biblia y oro. Ya. Porque no son aguacates, no son chicharrones los que les traigo, es la palabra de Dios. Y para poderle expresar el sentimiento de Dios, tengo que estar sujeto a lo que la palabra dice. La otra cosa, es útil para redarguir, o sea, reprender, convencer del mal comportamiento. Convencer cuando alguien está equivocado doctrinalmente, cuando se está desviando. La palabra nos redarguye. Timoteo le dice: imparte, predica, porque la palabra de Dios tiene poder para exhortar el mal comportamiento. La palabra de Dios descubre el pecado que hay. Pero muchas veces, amados hermanos, le echamos la culpa al predicador. El predicador es el culpable. No, es que usted golpeó a mis líderes. Si eran lo que necesitaban. Y si eso
les hace, mella, voy adelante. Porque San Juan dice, capítulo 6, versículo 18, que el que nos redarguye, el que descubre, el que convence de pecado, es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a enojarnos con el predicador? Ah, no. Ya ese hermano ya no queremos que venga a predicar acá. No. Nos golpeó demasiado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Porque Dios usa a los profetas. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Por eso muchos no quieren leer el Antiguo Testamento, porque se dan golpes contra la pared cuando leen Jeremías, cuando leen Ezequiel, porque les afecta. Entonces, dice Pablo, les dije, Pablo le está hablando de un punto de vista como hermano y de otro punto de vista como pastor. Pablo en esta ocasión le dice, tú, si predicas, cuando prediques, no seas motivado o motivador de los hermanos, diciéndoles lo que quieren escuchar. No seas así. Tú predica la palabra con denuedo. Porque hay muchos, amados hermanos, que no quieren ser descubiertos por la palabra. No quieren que el pecado que hay dentro de la sábana de ellos sea visto. Ahora dígame, si esto le parece molesto, vaya a Isaías capítulo 56. Estamos hablando del carácter de los hombres en los días malos. Estamos viviendo en días malos, donde la adversidad se está ensañando dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Y Dios ha puesto un líder, ha puesto atalayas, pero vea lo que dice. Yo todavía lo repensé, pero se necesita. Vea lo que dice, porque volviendo al entorno, dije de que hay líderes que se dedican y que se desvelan para preparar el mensaje, pero más sin embargo hay otros que están durmiendo, que no les interesa, que no se les puede llamar a diferentes horas de la noche porque no, está enfermito, no, él no puede. Entonces, ¿quién va a atender al rebaño? Las atalayas. Vea lo que dice Dios. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. No lo digo yo, no me ve a mí. Dice Isaías capítulo 56 versículo 10. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos difíciles y las atalayas, muy bien, gracias. No les interesa la anemia espiritual que hay dentro de las congregaciones. No se preocupan por eso. Mientras ellos estén bien, que ruede el mundo. Y dice que la palabra de Dios fue dura. Fue dura. Pero esa palabra fue dada a los que administran las obras, las congregaciones, que están viendo que el peligro viene, que el peligro los acecha y no hacen nada. Por eso dice que los atalayas son perros mudos que no pueden ladrar, porque los atalayas eran aquellos vigilantes que cuando veían el peligro, ellos le avisaban al pueblo. Estaban prestos para avisarle, pero los atalayas de hoy están dormidos. Siguen durmiendo. A pesar de que ven el peligro, no pueden dar voz de alerta por el descanso que tienen en sus casas. Amados hermanos, todos los creyentes debemos de estar agradecidos cuando la palabra nos confronte, cuando la palabra nos haga sentir mal.
Porque muchas veces se predica porque dura esta palabra. Y hay quienes dicen, gloria a Dios. Pero otros se quiebran de tal manera, no. Traigamos a otro que venga a predicar. ¿Por qué? Porque la palabra los machucó, porque la palabra les quitó la máscara. Y eso es lo que no queremos atender. Le pregunto una cosa, ¿usted ha tomado purgante? ¿A cuánto les gusta el purgarse? ¿Verdad que a casi ninguno? Yo de vez en cuando tomo purgante. Tomo sal inglesa o en veces aceite de castor. No dije de pastor, dije aceite de castor. ¿Qué sabe? Pero si usted ha tomado purgante, ¿por qué lo toma? ¿O por qué se lo ha tomado? Porque sabe que le va a limpiar el estómago y se va a sentir mejor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no tomarnos el trago que viene de acuerdo a la palabra de Dios si sabemos que vamos a sentirnos mejor y que va a limpiar nuestra alma? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no queremos aceptar? ¿Y saben qué es lo que dice Juan 3:20? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean descubiertas. Y esto no muchos lo quieren escuchar. Mire, yo le digo sinceramente, yo no estoy predicando para que me den like, ¿ok? A mí me interesa más el like que Dios me dé. De todos los que están predicando, yo soy el que menos like tiene. Porque yo soy el que menos le gusto. Porque la predicación que Dios me da no lleva a trapos tibios. Vamos ahí, a la tercera, vamos rapidito porque ya terminamos. Dice que la palabra de Dios es útil para corregir. O sea, se refiere a la restauración de algo, amados hermanos, hasta que llegue a su estado original y condiciones apropiadas para ser útil. O sea, la palabra de Dios corrige, pero también restaura, levanta al caído de pecado, lo que nosotros no hacemos. Vemos a alguien que está caído, que está sucumbido en el pecado, y en lugar de alzarle, darle la mano para que se levante y decirle, apóyate en mi hombro, que yo me agarro de Cristo, lo que hacemos es ponerle el zapato en la garganta para que se hunda más. Pero la palabra de Dios tiene poder para restaurar, para levantar al caído. Porque la palabra de Dios nos levanta, nos restaura y nos edifica. Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, significa no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír cuentos y chistes, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y lo último, instruye en justicia. La terminología es relacionada con la disciplina, es decir, pensar como Dios, actuar como Dios, con la voluntad de Dios. Aquello, aunque tengamos que aceptar, ser redarguidos, corregidos e instruidos. ¿Cómo? A través de la palabra. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuál es el propósito? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Entonces, el fin de esto es esto. El propósito es, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado, capacitado para todo confrontamiento espiritual y para toda buena
obra. Aleluya. Amados hermanos, damos gracias a Dios. Vamos a orar en este momento por la palabra, por el mensaje que ha sido enviado. Padre Celestial, te ruego, mi Dios, que el mensaje que has enviado en esta tarde para la vida de mis hermanos como para la mía, que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, permitas que podamos, oh Dios, reflexionar en ella, para que podamos obtener, Señor, el mayor resultado en nuestra vida. Ayúdanos a recibir tu enseñanza, que es útil, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos. Permite, oh Dios, que seamos sensibles a tu Espíritu, que le permitamos hacer su trabajo, porque para eso lo dejaste en nosotros. Padre, te ruego una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos que se han conectado. Bendícelos, mi Dios. Gracias. Yo te he dicho que si son 5 edificados, gloria a tu nombre. Si son 4, amén, aleluya. Lo que importa es que estamos haciendo el trabajo para ti. No importa, mi Dios, sino les agradamos a todos. Lo que importa es que el que lo escuche se edifique, reciba el consejo y que alabe tu nombre. Bendícelos, oh Dios, en esta semana que vamos a iniciar. Toma el control de sus vidas. Bendice, Señor, a cada uno, sus entradas y sus salidas. A los que van a trabajar, guárdalos, mi Dios. A los que están enfermos, que tu mano poderosa, Señor, sean tocados para que sean sanados y glorifiquen tu nombre. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos.